me siento transformado por mi adoración en la iglesia, o estoy llegando a ser más como Jesucristo por mi adoración en la iglesia. Otra semana, otro Ben Sigue Más. Seguimos en agosto y llegamos a los Salmos. Es una parte media diferente a todo lo que veníamos viendo en cuanto a historias y experiencias, etc. Y no se sabe mucho históricamente de los Salmos, no se sabe mucho acerca de quiénes escribieron los Salmos, se le atribuyen algunos al rey David, pero sí sabemos que los Salmos eran una parte muy importante en la adoración de los israelitas. Entonces, en las palabras de los Salmos podemos encontrar muchos de los sentimientos que los antiguos santos tenían sobre Dios, su relación con Dios y todo lo que Dios y Jesucristo significaban para ellos. Entonces, tal vez nosotros podemos encontrar un espejismo, un paralelismo con los sentimientos que ellos tenían y podemos aprender mucho en cuanto a la oración, la importancia de la oración. Entonces, como durante estas siguientes 3 semanas vamos a estar viendo salmos, decidimos acá en Ben Sigue Más hablar de 3 tipos de adoración, incluyendo algunos salmos. Serán la oración en la iglesia, la oración en el templo y la oración a través de los himnos, a través de la música. Y hoy empezamos con la adoración en la iglesia. O sea, la pregunta de la semana es, ¿por qué es importante la adoración en la iglesia? Como siempre, vamos a empezar con las respuestas que recibimos en las redes sociales. Primero tenemos Soledad Jiménez, quien dijo por qué en la iglesia la adoración a Dios se convierte más especial al poder salir de nuestra zona de confort. Y siento que es absolutamente cierto eso, porque a veces olvidamos que un parte de ser discípulos de Jesucristo es crear conexiones con las personas y tener relaciones sinceras con las personas en nuestro alrededor. Y debemos esperar servir y tener caridad para otras personas, para ser discípulos y realmente ser como Jesucristo es. Y creo que esto es un parte muy grande de nuestra adoración a Dios. Y por eso vamos a la iglesia, porque la iglesia nos da una comunidad donde podemos participar de un servicio organizado y podemos encontrar muchas maneras de ministrar y servir a otras personas. Neil Cox dijo, El Salvador buscó maneras para estar con otros. No evitemos tales oportunidades. Y también dijo Stephen Owen, no estoy seguro si estamos aprovechando las oportunidades que tenemos para fortalecer y ser fortalecidos por otros santos. Capaz pensamos que no necesitamos ayuda de nadie. Tal vez pensamos que no nos necesitan o tal vez no reconocemos completamente la diferencia que podríamos hacer en la vida de alguien. Creo que es importante ir a la iglesia teniendo en mente que vamos a la iglesia para servir a Dios y a servir a sus hijos e hijas en la iglesia. Y creo que si vamos buscando esas oportunidades en la iglesia, nuestra adoración se vuelve más significativa para nosotros y mucho más profunda. Sí. O sea, nuestra actitud determina mucho la adoración o cómo la adoración nos cambia a nosotros. Uh-huh. Laura Galbucci nos dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, o sea, cita la escritura, y es una de las formas de vivificar el espíritu. Y es muy cierto, Elder Oaks en la última conferencia habló directamente de la necesidad de una iglesia. Él dijo que su mensaje iba hacia esas personas que son buenas, honradas, que tienen valores elevados, pero no van a la iglesia y consideran que pueden ser lo suficientemente buenos sin necesidad de ir a la iglesia, ¿no? Y él dijo que esas personas enseñan a sus hijos buenos principios, buenas virtudes y demás, pero siguen pensando que la iglesia no ofrece nada más de lo que ellos ya tienen, digamos. Y él dijo también que ellos insisten en que necesitan de los fines de semana para las actividades en familia y que ir a la iglesia sería un estorbo. Si dejamos de valorar nuestras iglesias por cualquier razón, estamos amenazando nuestra vida espiritual. Y el que un número importante de personas se aleje de Dios limita sus bendiciones a nuestros países. O sea, acá el primero que nada está diciendo, bueno, el que nosotros dejemos de ir a la iglesia pone en peligro muchas cosas. Una de esas es las bendiciones que Dios pone sobre nuestros países, o sea, bendiciones generales, ni siquiera individuales, pero generales. Y ahora menciona algunas individuales. Él dijo que algunos dicen que ir a las reuniones no les resulta útil, otros dicen, hoy no aprendí nada, o no fueron amables conmigo, me ofendieron, etc. Y él dijo, las decepciones personales no deberían mantenernos alejados de la doctrina de Cristo, quien nos enseñó a prestar servicio, no a recibirlo. Eso es un poco lo que mencionabas recién.
Y él citó al presidente Spencer W. Kimball, que dijo: no vamos a las reuniones del domingo para que se nos entretenga, ni siquiera para que solo se nos instruya, sino que vamos a adorar al Señor. Esta es una responsabilidad individual. Si les parece que la reunión fue un fracaso, es porque ustedes habrán fallado. Nadie puede adorar al Señor en nombre de ustedes. Y para cerrar, él también dijo: al servir hallamos oportunidades que el cielo nos brinda de elevarnos por encima del individualismo de esta época. Los miembros que se abstienen de asistir a la iglesia, que confían únicamente en la espiritualidad individual, se distancian de elementos esenciales del Evangelio. Entonces acá él habla de estas bendiciones individuales que nos perdemos y también las bendiciones generales que nos perdemos como países, como grupos, como comunidades, si es que empezamos a sacar la importancia a la oración en la iglesia. Entonces se vuelve algo muy importante. Y algo relacionado que quería mencionar también es algo que dijo Elder Rendon en un mensaje en BYU, que él habló de la importancia de tomar la Santa Cena los domingos, porque ese es el centro, ¿no? Pensar en Jesucristo y tomar la Santa Cena. Y él dijo que si nosotros no tomamos la Santa Cena y empezamos a omitirla, empezamos a sacar la importancia de la Santa Cena, muchas cosas eternas corren riesgo en nuestra vida. Entonces corremos mucho peligro si nosotros empezamos a conscientemente no ir y dejar de ir, de sacar la importancia. Sí, siento que la Santa Cena es una de las mejores maneras para mostrar nuestro amor y adoración a Dios y por lo que Jesucristo hizo para nosotros, ¿verdad? Y este hecho de tomar la Santa Cena, servir a otros, enseñar, cumplir con un llamamiento, todas estas cosas nos ayudan a ser más como Jesucristo, ¿verdad? Y algunos pensamientos para terminar hoy. Hay una cita de Obispo Davis donde habla un poco de la importancia de adorar a Dios. Dice: adorar a Dios es un elemento tan esencial en la vida de un discípulo de Jesucristo que si no lo recibimos de Él en el corazón, lo buscaremos en vano en nuestros consejos, edificios y templos. La verdadera adoración nos transforma en discípulos sinceros y fervientes de nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Cambiamos y llegamos a ser más como Él. La verdadera adoración conduce a una firme determinación de andar por el camino de discipulado, lo cual conduce inevitablemente a la caridad. Entonces, tal vez esta semana, si están escuchando, podemos preguntarnos: ¿me siento transformado por mi adoración en la iglesia? ¿O estoy llegando a ser más como Jesucristo por mi adoración en la iglesia? Y bueno, concluyendo con un salmo que se encuentra en Salmos 95, versículos 1 a 6. Venid, cantemos con gozo a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.